Abriendo el espacio con Natalia Echeverri, que es educadora integrante de la organización El Abrojo. Vamos a hablar de este programa del INAU que se realiza en acuerdo con organizaciones sociales, en este caso El Abrojo. En Uruguay hay cerca de 3.000 niños, niñas y adolescentes que no viven con sus familias ni en un entorno familiar, sino en instituciones de amparo. Uno de los objetivos que se ha puesto el INAU y que tiene el INAU desde hace tiempo, en esta administración también hay un refuerzo respecto a esta estrategia, este interés, es que estos niños puedan ocupar, estar en hogares, ¿no? En hogares, en hogares transitorios, mientras resuelven muchos de los conflictos que tienen sus familias, mientras se encuentra un lugar más definitivo, más permanente. Y por eso mismo hablamos del programa Familia Amiga con Natalia Echeverri esta tarde en La Colmena. Hay 130 familias amigas en todo Uruguay, una cifra que se considera insuficiente frente, obviamente, a esta demanda que hablábamos de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Sí, totalmente. Bienvenida, Natalia. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Sí, estamos llevando adelante la inauguración este año, porque bueno, hacemos como reediciones de la campaña Familia Amiga. Nosotros la hemos denominado Mejor en Familia, con bueno, toda una cuestión de poder difundir y hacer llegar a las familias esta posibilidad que tiene que ver con abrirle las puertas de su casa transitoriamente a estos niños, niñas, adolescentes que viven hoy en residencia, como decís tú, y que es un número importante, que son alrededor de 3.000. Claro. ¿Y qué significa este plan? ¿Cómo funciona este acogimiento familiar, que es como alternativa entonces de cuidados y como meta fundamental para los derechos de los niños y niñas? Exacto. Nuestros equipos de trabajo en realidad tienen el objetivo, por supuesto, de trabajar la revinculación con la familia de origen. Sabemos que son niños, niñas y adolescentes que transitoriamente están separados por diversas razones. Generalmente tienen que ver con situaciones que habla de vulneración de derecho. Y bueno, tratamos de que sean puentes familiares que por supuesto tiene que ver con una cuestión de temporal, pero que sabemos que lo vincular va más allá de lo temporal. Entonces la idea es invitar a aquellas familias que son familias en sentido amplio, familias que pueden estar compuestas por dos personas, por una mamá y un hijo, por un tío, bueno, no sé, en su diversidad, a que se acerquen, a que conozcan, a que pregunten. Ahí tiene que ver una cuestión de requisitos que está puestos del programa, por supuesto, que tiene que ver con ser mayor de 25 años para postularse, poder tener ingresos estables, porque esto significa bueno, recibir un niño, una niña, un adolescente y poder hacer su vida cotidiana como parte de la familia. Y bueno, en este momento nosotros estamos también haciendo la diferencia de que no estén en el registro único de adopciones, porque justamente el carácter es temporal mientras se vuelve a tejer toda la revinculación familiar de origen en sentido amplio también. Y si no, bueno, se da paso, sí, a las adopciones. Vamos a escuchar, si les parece, la campaña entonces que acompaña precisamente este programa de Mejor en Familia. Agarrar la mano para cruzar la calle, untar el pan hasta el borde. Inventar una historia antes de dormir. Con pequeños gestos, una persona puede volverse una casa. Y una casa puede transformarse en una familia. En nuestro país hay más de 2.500 niñas, niños y adolescentes separados de su familia de origen, que hoy viven en instituciones. Vos o alguien que conozcas pueden convertirse en su familia alternativa y temporal. El cuidado es transitorio, la transformación para siempre. Infórmate más en elabrojo.org.uy. Niños y adolescentes. #Mejor en Familia. Allí veíamos entonces algunas de las claves de esta campaña que tú, Natalia, nos estabas comentando. Hablamos de personas que tienen que ser mayores de 25 años para poder postularse, ¿no? Y nos decía, familias diversas. Diversas. No tiene por qué ser una mamá y un papá. No. ¿Qué pasa también si hay otros hijos, otras hijas en esa familia? Bienvenidos. Hemos tenido diversas experiencias en donde los resultados del acogimiento familiar son maravillosos y tiene que ver con sentirse uno más de esa casita
casi hermandad que se genera después, ¿no? Claro. Muchas veces seguramente esta sea una pregunta, ¿no?, que se hacen aquellas personas que de repente pueden estar pensando en postularse a este programa. ¿Qué pasa después, no? Porque hay un momento en el que, y la experiencia también habla de esto, ¿no?, de esa separación y de esa necesaria separación, y además es fundamental y está estipulada, ¿no? No hay otra opción más que ese niño, esa niña, digamos, se vaya de ese hogar transitorio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Ahí siempre las preocupaciones de las familias tienen que ver con esto, más con con la despedida que con el recibimiento. Nosotros decimos que todo el proceso es importante, que el recibimiento también tiene que trabajarse. Como sabemos que el criar a alguien, el poder darle acogimiento a un niño o niña se tiene que hacer en red, se tiene que hacer en tribu, y en esto nosotros estamos comprometidos desde nuestro equipo de trabajo a acompañar cada paso de esa incorporación, y así como acompañamos eso, acompañamos también su vuelta, ya sea a una vuelta familiar o sea, bueno, a un pasaje de adopción. Nuestras experiencias siempre han sido muy enriquecedoras, en el sentido de que generalmente todo suma el vínculo que se generó, suma la experiencia que se generó, y los chiquilines terminan teniendo muchas más redes familiares. Hay un imaginario, pero quizás si uno lo baja como la experiencia propia de cada uno, sus sobrinos, los amigos de sus hijos, bueno, esas redes que naturalmente se van formando en la vida de los chiquilines, es esto, es por decir, bueno, está la red institucional, que son los educadores, los equipos de trabajo que acompañan y que tratan de hacer la calidez de ese pasaje que nunca es optativo, ¿verdad? Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados no eligieron estar donde están, entonces ese trayecto tenemos que hacerlo lo más llevadero posible, y en eso entra la familia amiga. Claro. Que además es un programa que obviamente cuenta con el respaldo y el apoyo técnico en este caso del Abrojo, ¿no? Sí. No es que quedan solos en este proceso. No, es impensable poder gestionar un acogimiento familiar sin un acompañamiento clave. Súper clave en ese sentido. Por eso decimos que está el respaldo del equipo de trabajo. Los chiquilines ya tienen sus redes armadas en el sentido de estar viviendo en residencia, su cotidianidad, su escuela, sus actividades. La idea es poder dar continuidad, pero además se asigna una dupla de trabajo que está compuesta por psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, que lo que hacen es justamente todo el acompañamiento a la integración, al tiempo que estén, y después al pasaje. Claro. Uno imagina, ¿no?, que hay niños o edades de infancias que son más fáciles de repente de tomar en estos programas, ¿no? Y pienso también la dificultad de repente de que una familia pueda acoger a un adolescente. Uh-huh. ¿Cuáles son las experiencias en torno a esto? Sí, tenemos de las más diversas, por suerte, y en realidad tenemos adolescentes que están por cumplir 17 años, que están vinculados a Familia Amiga en este momento y haciendo su trayectoria de vida allí. Y bueno, nosotros decimos que siempre es el caso a caso. Nosotros cuando comenzamos a trabajar hacemos una entrevista inicial después de que la familia se postula, volvemos a tener una entrevista en profundidad en el caso de que veamos, porque bueno, damos también como un tiempo de maduración para esta idea, y luego pasa a hacer una evaluación el equipo de INAU, uh-huh, que tiene unas instancias en donde hace una evaluación profunda de la familia para dar comienzo a oficialmente ser familia amiga. Y allí nosotros decimos que hay una cosa que sucede, que es el conocimiento de los niños y adolescentes lo tenemos porque viven de alguna manera con nosotros, y bueno, parece que cada familia ya uno es capaz de vislumbrar la integración de alguien para esa familia, porque tiene hijos, porque no los tiene, por la edad, por la dinámica familiar que se encuentra, por las características del chiquilín. Uno empieza a componerse esa integración, y bueno, y después empieza la verdad de conocerse y vivir allí de a poquito y hacerse parte y generar vínculo, ¿no? Claro. Entonces todo eso depende mucho del caso a caso, tanto de la familia como del niño o niña adolescente con el que estamos. Claro.
en estos años de experiencia, ¿no? ¿Cuántos niños tenés la dimensión de cuántos niños han tenido esta oportunidad de acogimiento? Bueno, hoy vos nombrabas a nivel nacional hay alrededor 120 familias amigas. En este momento, este programa se encuentra vigente desde el 2012, o sea que pasaron un montón de años. Habrán habido acogimientos que ya terminaron. Sabemos que hay un montón de familias amigas que se postulan para primera infancia, que es esto que contás vos. Bueno, la idea de quizás un bebé es como más más fácil. Y en principio parecería como más fácil que un niño. Entonces, bueno, todo eso se viene trabajando. Pero lo que sí tenemos es la necesidad de poder contar con familias que abran sus puertas, porque estos 3.000 niños son de todos, en realidad, ¿no? Son de su familia biológica que los tuvo, pero también la responsabilidad de poder cuidarlos como sociedad. Entonces, bueno, necesitamos mucho más que ese número. Claro, y para ampliar, digamos, ese número, esto depende de las familias uruguayas, de las personas, depende de eso, no es un tema de recursos. No es un tema de recursos, porque los recursos están disponibles. Nuestros proyectos tienen los recursos asignados para esto, porque nosotros somos tanto Germina como Morada, que son los dos proyectos del Abrojo que tienen bajo el sistema de protección 24 horas. Somos CAF, que se le llama Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar. Entonces, el fortalecimiento familiar también es en sentido amplio y los recursos están disponibles. Claro. De alguna manera, para cerrar, Natalia, esto tiene que ver con una premisa central, ¿no? Que se relaciona con el derecho a vivir en familia, ¿no? Sí. Y esto de repente es algo de lo que capaz que hay que seguir profundizando como para generar una conciencia sobre esto, ¿no? Exactamente. Porque pasamos de alguna manera a criar hijos, hijas en el entorno de una familia nuclear que hoy está cuestionada, porque en realidad esa familia existe poco o mucho menos que hace unas décadas. Por tanto, ¿qué nos podrías decir respecto a esto, no? Respecto a este derecho de vivir en familia como ámbito fundamental para el desarrollo de las infancias. Sí, yo creo que en todo este tiempo no voy a inaugurar en relación a contarte que hay estudios desde la medicina, desde la ciencia, que hablan del impacto positivo de crecer en un ambiente familiar, del impacto negativo de crecer en instituciones, de estar separados de su familia. Pero bueno, esto tiene que ver con decir, bueno, en este momento la familia de origen de estos niños, niñas, adolescentes no se pueden hacer cargo de ellos circunstancialmente. Necesitamos ejercer ese derecho a vivir en familia, porque viste el videoclip de la campaña, los detalles de darme la mano para cruzar la calle, poder contar un cuento antes de dormir, todos esos detalles que hacen a la vida en familia. Si bien en las instituciones tratamos de poder generar estas cuestiones de personalización, sabemos que son transitorias también, y ojalá así sean, pero bueno, no va a haber nada como la vida en familia. Muchas gracias, Natalia, por compartir estos minutos aquí en La Colmena. Y bueno, las personas tienen todas las vías para comunicarse, ¿no? Exactamente. Por INAU, por el Abrojo. Sí, allí en la página del Abrojo hay toda una serie de acogimiento familiar y de la campaña. Hay videos, hay preguntas frecuentes, hay testimonios, acercarse a la temática, llenar el formulario, y ahí nosotros nos pondremos en contacto enseguida. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y